Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, Un lugar resiliente. Pues estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en un capítulo más en este bonito podcast. Que sepan que eso lo hago con de todo corazón, con mucho cariño, ¿no? El anterior podcast sobre cuando un familiar fallece, me llegaron muchísimos comentarios en Instagram, en Facebook, en un grupo que tengo por ahí, en un par de grupos que tengo por ahí, donde pues hablamos de nuestras cosas y nos damos consejos y así. Ustedes ya sabrán de qué grupo es, ¿no? Un abrazo ahí. Y pues me llegaban mensajes, o sea, ya sea en el grupo, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, porque igual hay gente que me tiene agregada ahí y y me preguntan cosas o cuando estoy subiendo un story para echar cotorreo en Instagram o algo así, pues de paso igual subo o sea, un pedacito de mi contenido ahí nada más para que se enganche, ¿no? Entonces de esas hay gente que me dice, ¿sabes qué? Me ayudó mucho tu podcast, ¿sabes qué? Estoy llegando del trabajo y en lo que regresaba del trabajo lo escuché, me gustó. ¿Sabes qué? Fíjate que con todo lo que dijiste me hizo sentir bien. O sabes qué, me recordó a mi abuelo. O sabes qué, este, desgraciadamente alguien acaba de fallecer y no sabía cómo entender eso, no sabía cómo entender. Créanme que eso son muchas horas de vuelo. Son muchas horas de meditación, de, son horas de edición, son muchas cosas, ¿no? Las cuales al fin y al cabo digo, híjole, qué bueno que les gusta, qué bueno que les gusta. Igual en TikTok por mensaje privado me decían, pues qué buen contenido, pues sigue así. Y de verdad eso, híjole, nada más ese podcast creo que marcó a muchas personas. Y justamente hoy, este les va a marcar más. Este les va a hacer recordar muchas cosas. Generalmente siempre tengo un guión a la mano, siempre tengo algo la cual estoy cuando estoy hablando estoy checando los apuntes, pero en esta ocasión quiero que sea algo especial, quiero que sea algo fluido y precisamente tiene que ver tiene algo que se relaciona con el anterior podcast y eso es, el capítulo del día de hoy se llama Los abuelitos. ¿Por qué le puse así? Porque hay muchas personas que me dijeron, yo me sentí identificada con mi abuelito que ya no está, con mi abuelita que ya no está. O fíjate que esto, y es muy conmovedor leer a la gente que dice eso. ¿Y por qué? ¿Hay una explicación científica o social sobre eso? Tal vez. Y es por eso que yo he abierto este canal. Un lugar resiliente nace hace muchos años, hace como 8 o 6 años. 6 años, sí. Cuando yo estaba en la prepa y dije, yo quiero hacer, aparte de hacer vlogs, quiero hacer esto en pro de de mí y a que la gente le pueda ayudar si a mí me escuchan, ¿no? Entonces, tengo esa facilidad de palabra de estar hablando mucho tiempo. Y hay gente que en tono de burla dice, oye, es que hiciste un podcast, Simón. Perdón, sí, hablo muchísimo. Es por eso que abrí este espacio. Y en ese entonces, por ahí del 2015, yo ni idea que quería estudiar psicología. Y al pasar el tiempo me di cuenta que me gusta mucho esto de la psicología y quiero ser psicoterapeuta. Es decir, es algo muy bonito. Hay gente que dice que tengo la vocación, hay gente que no. No importa que lo importante es de que me guste, de que le guste a las personas y que me sienta bien con eso, ¿no? Regresando al tema de los abuelitos, sí. Efectivamente, hay gente que me dijo, ¿sabes qué? Me pasó esto, me recordó esto y así. Había un par de comentarios que decían, mira, eso es con todo respeto, compañero, compañera, si me estás escuchando. Había uno que se fue a Estados Unidos y creo que no se pudo despedir de su abuelito, ¿no?
Y había otro que decía que él se imagina que su abuelo está ya trabajando. Y fíjense que ese tipo de cuestiones a mí me pasa, ¿no? Desgraciadamente, no sé qué es peor. Desde mi punto de vista personal, bueno, igual es respetable la opinión de cada uno y cómo siente las cosas. Cuando en el proceso que fallece una persona están las dos vertientes. Uno, las personas quienes ven que se deteriora la persona. Y dos, las personas que no se llegan a despedir. Hay gente que sí se llega a despedir del familiar y cierran pendientes o platican, ¿no? Antes de su último suspiro, antes de que la persona se vaya. Y está bien. Y hay gente que no alcanza a hacer ese ritual, ese proceso. Por lo tanto, cuando fallece la otra persona es como que, híjole, le hubiese dicho esto, le hubiese comentado eso, ¿no? En mi caso, yo sí vi a mis abuelitos deteriorarse desde que se enfermaron, desde cómo bajaron de peso, todo ese proceso. Lo hablo con lo más... es muy cruel, pero hay gente que dice es que lo hablas de lo más normal del mundo. Es que sí duele, pero llega un punto en el cual uno tiene que aprender a vivir con eso y aprender a superarlo y avanzar. Pero sí, desgraciadamente, yo vi eh, cómo ese proceso se iba dando, cómo la persona se deteriora y cómo la persona pues llega a un punto que fallece, ¿no? Es por eso que el podcast del día de hoy es precisamente eso, ¿no? Entonces, llega un punto en la cual las personas pues poco a poco van... Los abuelitos nos marcan muchísimo, ¿no? El por qué la figura del adulto mayor marca mucho. Eso es algo, obviamente, como siempre digo, es subjetivo, es algo personal y hay gente que le importa y hay gente que no. Pero a la gran mayoría de los mexicanos, Latinoamérica desconozco. No les puedo dar ese dato en sí porque no sé más allá, tampoco he investigado. Les voy a ser sincero, no voy a hablar algo de lo que no sé, pero de lo que sí sé es que en México la mayoría de las personas en su infancia fueron cuidadas por sus abuelitos, sus abuelitas, o por ejemplo vivían en un ambiente donde estaba el tío, la tía, el abuelo, la abuela. Entonces es algo que pasa, ¿no? En mi caso, mis papás se iban a trabajar y ellos me dejaban al cuidado de mis abuelitos y mis abuelitas, de mi abuelito y mi abuelita, perdón. Entonces, cuando ellos fallecen, pues obviamente es un duro golpe porque eran las personas con las que platicaba, con los que convivía más y así. Entonces, en México tenemos igual yo soy de Yucatán, ¿no? Eh, y en Yucatán y como en todo la república hay pueblitos, hay comisarías, hay municipios y en un solo, nada más fíjense de ese dato, eso es real. En una casa, por decir del Infonavit, caben varias personas, caben la abuelita, pese a que es un espacio muy cerrado, cabe gente. Y yo creo que eso es lo que le hace a la persona el ser humilde, el hecho de valorar lo que tiene, ¿no? Y se los digo porque a mucha gente le pasa, hay gente que dice, es que yo tengo yo tengo, me recuerda esto de mi abuelo o de mi abuela, porque precisamente es eso, porque ellos nos enseñan a estar en sociedad, ¿no? No vamos a meternos en ideas sobre que el machismo y que no sé qué. No quiero tocar ese tema. No voy a tocar ese tema porque pienso que ahorita en este momento es irrelevante, ¿no? A lo que me refiero con los valores, me refiero a trabajar, a ser humildes, a ser solidarios, a cumplir nuestros sueños, nuestras metas.
Y fíjense, es muy bonito escuchar a las personas adultas mayores, a los más grandes, escuchar cómo hablan, cómo vivían, y es muy diferente a cómo estamos viviendo nosotros hoy en 2022 a cómo ellos vivían en los 50s, en los 60s, ¿no? Como el hecho de escuchar a una persona adulta mayor hace que la persona reviva eso, ¿no? Incluso les hace sentir muy bien. Llegó un tiempo que por un proyecto de la escuela tuve que ir a visitar a los adultos mayores, ¿no? Y fíjense que hay albergues donde ellos están olvidados, ¿no? Aquí en Yucatán se hace una dinámica donde los abuelitos suben una pancarta donde dicen: yo quiero unas papas, yo quiero esto, yo quiero esto. Y la gente elige, o sea, tú mismo puedes ir y elegir a 3 abuelitos, por ejemplo, si tienen los recursos, y darles lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Hay muchos, desgraciadamente hay muchos abuelitos o abuelitas que fallecen, pero estando solos, porque son abandonados por sus hijos. Eso se me hace algo inhumano, el hecho de abandonar. Si el hecho de abandonar a otro ser humano es desagradable, imagínate abandonar a tu abuelito, a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, que ya están avanzados de edad. Conozco muchos abuelitos y abuelitas que están enfermos y la familia tiene los recursos y no los ayudan y viven de una pensión, ¿no? Eso sí, estoy alzando la voz por la injusticia de la gente que vive así y la gente que hace eso. Si hay algo que aprendí hace un mes, o sea, es algo que reforcé, pero que una cosa es leerlo en los libros y una cosa es que alguien te lo diga. Y eso es: ante las injusticias, alza la voz. Por eso yo mismo quise hacer este espacio, ¿no? Para igual y denunciar este tipo de cosas. Bueno, refiriéndonos a los valores, pues sí. Hay gente que no entiende hoy en día por qué nuestros abuelitos son muy importantes. Porque ellos, cuando nos dejan, cuando nosotros estamos al cuidado de ellos, son de las primeras personas. Y yo sé que está mal, el hecho de que hay algo, ahí voy a hacer un paréntesis. Hay libros en psicología y en sociología y así, que dicen que no, que está muy mal que los padres de familia dejen al cuidado de los abuelitos, de los tíos. Y digo, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo? O sea, hay abuelitos y abuelitas que es un placer cuidar a sus nietos, ¿no? Pese a que se diga que está mal, sí, yo sé que está muy mal y que es responsabilidad de los padres, pero yo no les culpo, Si padres y madres de familia están escuchando eso, yo no les culpo. Desde la empatía yo entiendo, porque yo pasé por ese proceso. Yo vi muchas veces a mis papás estar en la ciudad y yo estar en un pueblo. Y no es como que no les quede de otra, es que son las personas de confianza, ¿no? Pero hay personas que sí se pasan de lanza y dejan al nieto, híjole, muchos días, muchos meses y ni hola al hijo o a la hija, ¿no? Yo no les culpo por eso, de verdad, créanme que los entiendo a la perfección y no les digo que no se sientan mal, pero que sepan que por lo menos acá hay una persona que no está tan de acuerdo en este aspecto de que está mal y que está mal. O sea, como que culpabilizar a los papás y a los abuelitos. Ni modos, desgraciadamente tienen que salir los papás a ganarse la vida y no tienen dónde dejar a sus hijos y se lo dejan a la abuelita, al abuelito, ¿no? Yo sé que es responsabilidad de los padres, pero tampoco es su culpa. O sea, uno tiene que ver de qué forma salir a buscar el pan de cada día. Y es mejor dejarlos al cuidado de una persona que sabe, una persona que puede, a que los dejarlos abandonados y encerrados en una casa, ¿no? Porque se han dado casos en México donde hay padres de familia que desgraciadamente dejan a sus hijos solos, encerrados en una casa. Yo sé que es muy desagradable esos casos, pero por lo menos hay gente que sí, que tiene esa facilidad de tener a sus abuelitos y a sus abuelitas cerca, ¿no? Y los pueden cuidar, ¿no?
Así como no estar de acuerdo de que hay gente que dice que se agarran de la abuelita y del abuelito o de los papás de la hija y dejan al cuidado de los nietos así y ni siquiera pasan una pensión, ni siquiera les dan atención, no los visten bien, o sea, como que el nieto pasa a ser pues su hijo más, ¿no? Y hablando de esos adjetivos o pronombres, como lo quieran llamar, o nombre, o la referencia que hacemos, por lo menos aquí en México, al abuelito o a la abuelita se les dice papá. A mi abuelito le decía papá, a mi abuelita le decía mamá, mami Lucy, y mami Lucy y papá Ney. Papá Ney, no tengo idea por qué. O sea, a ver, hay dos versiones, pero bueno, aquí el punto es de que a nosotros, a los abuelitos y a las abuelitas le decimos por eso, mami, papi, o ¿no? Es muy increíble cómo pasa el tiempo y esas personas van siendo parte de nosotros, que les damos mucho cariño y mucho respeto, que el día que se van, híjole, nos pegan bien feo, ¿no? Nos pega bien feo porque son personas que convivimos mucho tiempo. Parte de nuestra infancia, reímos, lloramos, gritamos, nos peleamos, aprendimos, desaprendimos, hicimos demasiadas cosas con ellos, ¿no? Y el día que se van ya no es lo mismo. Hay familias que son como que los abuelitos son como que los pilares, ¿no? Y llega un punto cuando ellos se van, pues como que eso se destruye, como que la familia se desbarata. A mí me pasó en mi familia, pasó eso. Y las cosas ya no vuelven a ser como antes, la casa se vuelve muy vacía, la hamaca o la cama donde ellos estaban se ve muy frío, el café no sabe igual, hay animales que fallecen, es algo muy extraño, ¿no? Fallecen animalitos. Cuando los animalitos de la abuelita fallecen y fallecieron. Entonces, es muy hasta traumante el hecho de pensar que mi abuelito, mi abuelita ya no sabe. El hecho de que una persona fallece y duele, imagínate, por ejemplo, cuando ya no están. Porque es eso, porque marcaron parte de nuestra infancia, porque marcaron muchas cosas de nosotros, ¿no? Entonces lo mejor que puede hacer uno es guardarlos con todo el amor y cariño y respeto, ¿no? Parte de las anécdotas que tengo, mi abuelito, de hecho tengo un un blog de historia en el tiempo y ahí subí un pequeño documental, ya lo sé, no me vengan a decir de que es que no es profesional, para mí eso ya es pro. Ya sé que me falta mucho de edición, de hablar, de muchas cosas, pero para mí es un documental, la neta sí. Me la chuté mucho tiempo para ir allá, tuve que pedir permiso, tuve que parar mi equipo, que es un micrófono y un tripié, o sea, un trabajo así, ¿saben? Ya les contaré esa anécdota, fue muy increíble. Y ahí en el museo hay unos trucks son unos vagones. ¿Cómo les explico? Es como un vagón de tren, pero así en pequeño. Y ahí subían la penca de ¿cómo se llama? De nequén. El nequén era una fibra que se usaba hace muchos años, ahorita hasta ya no. Y en los trucks podrían poner minas, podrían poner carbón, ponían leña, muchas cosas. A veces era jalado por un burrito, una mula. Mi abuelo se dedicaba a hacer eso. Y era una persona tan responsable que llegaba tarde a la casa de mi abuela. Y a las 3 de la mañana, perdón, a las 5 de la mañana se levantaba el viejo a ir a trabajar, ¿no? Híjole, tengo muchos recuerdos de él. Era un señor como de unos 65, canoso. Le gustaban mucho los Leones de Yucatán, un equipo de béisbol que curiosamente cuando fallece se va la luz y al encenderse se prende la televisión cuando se está transmitiendo un partido de los Leones de Yucatán. Es muy raro eso, ¿no? Y casualmente cuando en su funeral pues había un gato
que estaba luchando con una bolsa. Casualmente, mi abuelo hacía ese tipo de cosas. Le gustaba echar relajo con los animales y como que les tiraba una bolsa y como que peleaban con la bolsa. Y lo mismo con ese gato ese día. Y era una persona muy trabajadora, era una persona que a sus 75 años seguía trabajando, el viejo, el don, ¿no? Él siempre fue una persona de campo, siempre estaba dedicado al campo. Y también creo que hacía limpieza en el, ¿cómo se llama? Creo que barría las calles del ayuntamiento del municipio donde yo vengo, del pueblo donde yo vengo, que es Tetí, Yucatán. Y era una persona pues muy amorosa, nunca se metió con nadie, pero eso sí, se metían con él, híjole, se armaba el relajo. Mi abuela, doña Lucy, era una persona muy amorosa, era una persona que tenía su coca, no me malinterpreten, su Coca-Cola, y tenía sus globitos, que son las galletas típicas aquí de Yucatán, y así lo comía. Era una persona que tenía un montón de animales, tenía palomas, tenía pájaros, no se compra, tenía varios pájaros, palomas, tenía gallinas, llegó a tener un par de cochinos. Toda una mujer de campo. Todos hombres y mujeres de campo, humildes, ¿no? ¿Se acuerdan de la que les había dicho de la humildad y así? De los valores. Pues fíjense que si yo trabajo, a mí no me da miedo, y creo que estoy retando la vida, de agarrar una escoba y ponerme a barrer las calles. A lo mejor y me pasa, no lo sé. A mí no me daría miedo de ir a buscar leña. No me daría miedo de dedicarme a llevar carbón. No me daría miedo ni me daría asco limpiar losas o lavar platos, o dedicarme al campo, o dedicarme a algo así. Les voy a decir por qué. Porque una vez ellos me dijeron que el trabajo rectifica, el trabajo compensa. Y el hecho de que así me lo dijeron, tienes que aprender esto así, porque va a llegar un punto, señor licenciado, que usted ya no va a tener eso y se tiene que dedicar a lo que se te tiene que dedicar. O es decir, que sí, y es cierto, va a llegar un punto en la vida en la cual no va a haber trabajo, pero por lo menos ya sabes hacer cosas, ya sabes trabajar, hacer todo tipo de cosas, y eso es lo que yo aprendí, y está bien. Hay gente que dice, ay, no está mal. Para mí está bien, porque va a llegar un punto en la vida en la cual no voy a tener un trabajo. Y ni modos, tengo que ver la manera de cómo buscarme uno. En lo que busco uno, sé hacer eso, sé hacer esto, sé hacer eso. Chapear, o sea, quitar hierba, cuidar animales, no lo sé. Un sinfín de cosas, ¿no? Y hay algunas actitudes y valores las cuales aprendí de ellos, como la solidaridad, el hecho de si yo tengo, puedo aportar a los demás. Humildad, el hecho de decir, comer frijoles y huevito con tortillas, ¿no? Y no solo es eso, sino la humildad humana de aprender a reconocer lo que soy, mis errores y a dónde voy. Esa es la humildad. El hecho de ser muy noble, porque ellos lo fueron conmigo. Y otro tipo de valores, ¿no? Entonces, es impactante cómo las personas influyen sobre ti, ¿no? De parte de mi abuelita, de parte de mi papá, pues es una mujer que es una artista. La mayoría de mis familiares son artistas, fueron músicos, fueron deportistas, fueron muchas cosas. Y es una teoría que yo tengo, ¿no? Y hay teorías científicas que la avalan y la prueban. Y digo, híjole, yo creo que igual sí. Entonces, o sea, como los abuelitos y abuelitas o nuestros familiares tienen ciertos dones o hacen ciertas cosas, como que a uno se le pega, o como que ya lo trae dentro, pues, o sea, lo aprende, lo ve, o como que, ay, mira, me sale. En este caso, yo no soy tan bueno para la música, pero sí soy muy bueno escribiendo. Entiendo
muchas cosas y tengo facilidad de palabra, ¿no? Y soy, por ejemplo, soy humilde, soy noble, soy solidario, eso lo aprendí de mis abuelitos. Pero esa parte de estar habloteando y esa parte de ser medianamente grosero, no ser grosero, como que llega un punto en la vida en la cual tengo que hablar y decir una cosa que no me parece. En algunas ocasiones eso lo saqué de mi abuelo. Les voy a contar una anécdota. Mi abuelo era un tipo que trabajaba en los ferrocarriles. No tengo idea qué hacía, pero trabajaba ahí. Él sabía muchos idiomas y era una persona muy culta, leía mucho, hacía muchas cosas, tocaba varios instrumentos, ¿no? Es por eso que mi hermanito, le sabe un poco a los instrumentos, y eso que no ni siquiera fue una academia o algo así, él lo aprendió. ¿Por qué? Y eso que nunca vimos como que al abuelo hacer esas cosas, casi nunca, pero él sí tiene esa facilidad. Mi hermanita, por ejemplo, tiene facilidad de dibujar y hacer manualidades. Mi abuelita también hace ese tipo de cosas. Mi abuelita dibuja, ella diseña sobre una tela y hace sus bordados y esas cosas, ¿no? Y la parte intelectual, por decirlo así, lo saqué de mi abuelo. Y la parte trabajadora lo saqué de mi otro abuelo, de parte de mi mamá. Y de parte de mi abuelo, de parte de mi papá. Pues saqué eso de lo intelectual, el hecho de estudiar, de ser dedicado y disciplinado en esas ramas de las ciencias, de la literatura, de muchas cosas, ¿no? El punto aquí es de que él era una persona que se peleaba con todo el mundo. O sea, era un tipo que llegaba y si no le parecía algo, iba y lo decía así, no le daba miedo ese señor, ¿no? Entonces, yo hace poco fui al médico y me dieron una noticia incómoda, por no decir desagradable. Y me contaba mi papá que mi abuelo, él me dijo, así me lo dijo: si tu abuelo estuviera vivo acá, ese señor no se guarda las cosas, va y lo dice, así con sus letras. Entonces, mi abuelo fue al médico y había una señorita. Esa historia es con todo respeto. Yo no quiero denigrar a ninguna profesión, a ninguna mujer. Creo que es importante hacer paréntesis tras paréntesis y hacer ciertas aclaraciones para que esta información no se transgiverse. Bueno, aclarando este punto, seguimos con la historia. No queremos denigrar a nadie, no queremos faltar el respeto a nadie, pero sí es importante hacer entender a las personas el objetivo de esto. No es como que discriminación de género o algo así, no. Simple y sencillamente así está la cosa. El punto de que a mi abuelo le dieron un diagnóstico y el señor así es como que lo dudó, ¿no? Y la doctora se puso muy prepotente. Según el relato, la señorita tenía como 23 años y que tenía eso y que tenía eso y que tenía esto. Y mi abuelo le dijo: si tanto sabes, dime creo que es juramento hipocrático, lo que dicen los médicos cuando se gradúan. Y le dijo la señorita: es que yo no me lo sé. Y mi abuelo, así muy rezongón, le dijo: ¿en qué idioma quieres que te lo diga? En alemán, en italiano, en griego, en francés, en maya. Porque mi abuelo sabía idiomas, ¿no? No tengo idea cómo, pero ese señor sabía un montón de idiomas. Y que va y que le empieza a decir el juramento hipocrático en griego, en su idioma original, en maya y creo que en inglés, si no me equivoco. Y justamente también, pasando a una anécdota, pero igual tiene que ver con asuntos médicos. Una vez fue a buscar una medicina, eso me lo contaron, y que este señor no le quiso dar la medicina. Y mi abuelo se molestó, le dijo: ¿cómo no va a haber medicina? Si ahí fuera voy y compro la medicina. Y el farmacéutico le dice: pues si tanto tiene dinero para pagar su medicina, vaya y cómprela, ¿no? Digo, y mi abuelo le fue y le respondió: ¿sabes qué? Le dijo: sí tengo dinero para mi medicina, pero también es mi derecho. O sea, el señor era un poquillo grosero con la gente, un poquito altanero, ¿no?
Quizás al rato me jalen las patas por hablar de él, pero sí. Entonces, con lo que quiero llegar a todas esas anécdotas, con todo con todo eso lo que les estaba yo contando, es eso, ¿no? De cómo indirecta o directamente los abuelitos nos influyen sobre nosotros, cómo aprendemos con ellos o sin ellos, ¿no? Y ojalá y les haya gustado este podcast, ¿no? Quiero ir cerrando con esto. Y cuéntame aquí en los comentarios qué es lo que recuerdas de tus abuelitos, de tu abuelito, de tu abuelita, qué es lo más significativo que te ha enseñado, qué es lo mejor que te ha dado a ti. Híjole, yo creo que hace un año, creo yo, en mi página Un Lugar Resiliente, publiqué un post que decía los abuelitos, las personas que tienen a sus abuelitos vivos son muy afortunados porque no tienen idea de lo que tienen ahí, ese tipo de personas. Yo también los envidio, quisiera tener a mis abuelitos de parte de mi mamá y platicar con ellos y así, ¿no? Nomás para que lo sepan, hay hechos traumáticos en la vida de una persona que cuando fallecen sus abuelos aún lo sueñan. Y yo a veces lo sueño. Los sueños son procesos inconscientes y así. No les voy a dar una cátedra de psicoanálisis, pero sí. El hecho de yo soñar con ellos o soñar con una persona es porque la estoy pensando o la reprimo y así. Entonces llegó un punto que dije, ya no voy a reprimir eso y los voy a pensar y los voy a soñar, porque era muy doloroso. Entonces cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció ese podcast. Si quieres que hable de un tema también me puedes sugerir. Recuerda que estoy en Instagram como Manu-Puc111, en TikTok Manu-Puc111. También estoy en Facebook como Historia en el tiempo. Perdón, es que estoy pensando en el otro proyecto. En Un Lugar Resiliente y también en YouTube, Un Lugar Resiliente. Pienso subir este tipo de podcast a Spotify. La neta no sé cómo, pero lo voy a averiguar. Y nada, solo quédate con lo que aprendiste el día de hoy. Que sepas que igual y no es tu culpa que se hayan ido. Quiero que sepas que donde sea que ellos estén muy orgullosos de ti. Quieren lo mejor para ti. Te quieren ver bien. Y por sobre todo te quieren ver fuerte, ¿no? No más ten en cuenta que eres una persona muy valiosa, muy maravillosa, que pese a las circunstancias puedes, y yo sé que ellos, independientemente si te están viendo o no, yo sé que están muy orgullosos de ti por la persona que eres. Y créeme que eso es un valor muy grande, la cual la gente no va a entender. Hay gente que no entiende cómo es que le damos más aprecio a los abuelos que a los propios padres por esto. Porque ellos nos dieron amor, porque ellos nos dieron amistad, lealtad. Entonces, pues nada, si los tienes, que bueno, abrázalos, cuídalos y disfrútalos. Y si no, reza por ellos si eres de alguna religión o algo así. Y nada, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Espero que estés muy bien. Espero que todo salga bien. Y ya sabes que cualquier cosa, pues aquí andamos en el Instagram, en TikTok, en varias plataformas, ¿no? Para que pueda llegar a mucha gente. Comparte este podcast a la gente con quien creas que le va a servir. Y híjole, y si te saqué una lágrima haciéndotelo recordar, una disculpa. Una gran disculpa, pues nada. Cuídense mucho, estamos al pendiente. Voy a tratar de subir un poco más de podcast. Y nada. Hasta luego. Están muy orgullosos de ti por la persona que eres. Y créeme que eso es un valor muy grande, la cual la gente no va a entender.
hay gente que no entiende cómo es que le damos más aprecio a los abuelos que a los propios padres por esto. Porque ellos nos dieron amor, porque ellos nos dieron amistad, lealtad. Entonces, pues nada, si los tienes, que bueno, abrázalos, cuídalos y disfrútalos. Y si no, reza por ellos si eres de alguna religión o algo así. Y nada, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Espero que estés muy bien. Espero que todo salga bien. Y ya sabes que cualquier cosa, pues aquí andamos en el Instagram, en TikTok, en varias plataformas, ¿no? Para que pueda llegar a mucha gente. Comparte este podcast a la gente con quien creas que le va a servir. Y híjole, y si te saqué una lágrima haciéndotelo recordar, una disculpa. Una gran disculpa, pues nada. Cuídense mucho, estamos al pendiente. Voy a tratar de subir un poco más de podcast. Y nada. Hasta luego.